Muy buenas tardes. Damos inicio a una nueva sesión de tutoría civil para preparación de examen de grado. Habíamos visto en la cápsula anterior el inicio del acápite del estudio del acto jurídico. Lo cierto es que habíamos quedado en la clasificación de aquellos actos jurídicos que atienden a el objeto o la utilidad que pueda tener para las partes. Habíamos dicho que estaba la clasificación de acto jurídico a título gratuito y a título oneroso. Eh, para ahondar más aún en esa clasificación, es pertinente hacer un paralelo entre las diferencias fundamentales entre ambas clases de actos jurídicos de cara para poder ejemplificar y poder entender cuáles son las diferencias sustanciales para darle sentido a la clasificación de carácter doctrinario. Lo cierto es que en los actos o contratos gratuitos, la persona con la que se contrata es de relevante importancia, como ya se había indicado. Por tanto, el error en cuanto a la persona va a viciar el consentimiento. En los contratos onerosos, la persona con quien se contrata es por regla general indiferente y el error en cuanto a su identidad no tiene una trascendencia jurídica. Ahora bien, de manera excepcional, la tendrá, como acontece tratándose del caso de la transacción del artículo 2456 del Código Civil. En segundo término, en los contratos gratuitos, la diligencia o cuidado en el cumplimiento de las obligaciones solo recae en el deudor para determinar de qué grado de culpa va a tener que responder el mismo en los contratos gratuitos. Debemos entonces considerar a quién beneficia el contrato. En tercer término, tenemos que en los contratos gratuitos, la pura liberalidad es una causa suficiente. Muy por el contrario, en los contratos onerosos, la causa está en relación con las prestaciones de tipo recíproco y a las ventajas que se espera obtener. Lo cierto es que, volviendo a los grados de responsabilidad de cara a quién beneficia el contrato, tenemos que el contrato, si beneficia solamente al deudor, por ejemplo, el contrato de comodato, este va a responder aún de la culpa levísima. Si el contrato solo beneficia al acreedor, por ejemplo, el contrato de depósito, el deudor va a tener que responder solo de la culpa lata o grave. Y en los contratos onerosos, la diligencia será la misma en ambos contratantes. Por regla general, ambas partes van a tener que responder de la culpa leve. Lo cierto es que se define cada uno de los grados de culpa en el artículo 44 del Código Civil, el cual tiene que ser relacionado con el 1547. Este precepto establece cuándo se responde de cada uno de los grados de culpa conforme a los criterios expuestos. El artículo 44 entonces indica cuál es la culpa grave, cuál es la culpa leve y cuál es la culpa o el descuido levísimo. Por último, hace referencia al dolo, entendido como la intención positiva de inferir injuria a la persona o a la propiedad del otro. Avanzando en los criterios de clasificación doctrinaria de los actos jurídicos, tenemos que, atendiendo así la determinación de la equivalencia de las prestaciones, de qué manera en este caso se puede preponderar, se clasifica en contratos conmutativos y en contratos aleatorios. Esta clasificación es recogida por el artículo 1441 del Código Civil y nos indica principalmente que el contrato oneroso va a ser conmutativo cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer o a no hacer una cosa que se mira como equivalente a la que la otra parte debe dar, hacer o no hacer a su vez. Un ejemplo muy claro del contrato, en este caso conmutativo, es el contrato de compraventa. El contrato oneroso va a ser aleatorio, cambiando de tema. Si el equivalente consiste en una contingencia incierta o bien una ganancia o pérdida. Un ejemplo de esto es la compraventa en verde.
También podemos referirnos a la clasificación de actos jurídicos entre puros y simples y actos jurídicos sujetos a modalidad. Los primeros de ellos producen sus efectos de forma inmediata, sin limitación ninguna respecto de los efectos del mismo. En cambio, el segundo tipo de acto jurídico, los actos sujetos a modalidad, son aquellos en que sus efectos se encuentran subordinados al cumplimiento de una modalidad, esto es, a ciertas cláusulas que se incorporan a un acto jurídico con el fin de alterar sus efectos normales. Las principales modalidades recogidas en nuestro ordenamiento jurídico son la condición, el plazo y el modo, al cual nos referiremos más adentrándonos en la materia. Ahora bien, también tenemos otra clasificación, que son los actos jurídicos de familia y los actos jurídicos patrimoniales. Los actos jurídicos de familia son aquellos que dicen relación con el estado de las personas o con las relaciones o vínculos del individuo con su familia. Por ejemplo, el matrimonio, el reconocimiento que hace el padre, que hace la madre, o bien ambos de la filiación no matrimonial de un hijo, o bien el acto que consiste en la adopción. En la segunda categoría, referente a los actos jurídicos patrimoniales, podemos entender que son actos jurídicos que tienen por objeto la adquisición, la modificación o la extinción de los derechos y de las obligaciones de carácter pecuniario del actor. Revisando más categorías también encontramos los actos jurídicos principales y los accesorios. Lo cierto es que el artículo 1442 del Código Civil hace referencia a aquello. Y como acto jurídico principal, podemos indicar que son aquellos que subsisten por sí mismos sin la necesidad de otra convención. Llámese cualquier contrato de tipo principal. Ejemplo, el contrato de compraventa. Por el contrario, un acto jurídico accesorio es aquel que no puede subsistir sin otro acto jurídico principal al cual ellos acceden. A la vez, los actos jurídicos de tipo accesorio admiten una subclasificación de acuerdo a cuál es el objeto o el aseguramiento. Y aquí tenemos los actos jurídicos accesorios de garantía y los actos jurídicos accesorios que son los dependientes. Los primeros de ellos, los de garantía, son aquellos que se efectúan con el objeto de asegurar el cumplimiento de una obligación principal, ya sea propia o ajena. Se les llama también una caución y están definidos en el artículo 46 del Código Civil. Así las cosas, podemos decir que la segunda subcategoría, referente a los actos jurídicos dependientes, son aquellos que subsisten por sí mismos, pero para la producción de sus efectos van a requerir de la existencia de un acto jurídico principal. Así sucede, por ejemplo, con las capitulaciones matrimoniales celebradas antes del matrimonio. Cabe hacer presente que aun cuando las expresiones garantía y caución puedan utilizarse como sinónimos, hay entre ellas una relación de género a especie. En efecto, toda caución es una garantía, pero no toda garantía es una caución, pues el derecho legal de retención es una garantía, pero no una caución. Otra clasificación a nivel doctrinario es aquella que distingue entre los actos jurídicos solemnes y aquellos que no lo son. Los actos jurídicos solemnes son aquellos que se encuentran sujetos al cumplimiento o a la observancia de ciertas formalidades que la ley les impone para su existencia o para su validez, de modo que la inobservancia va a traer aparejada la nulidad o la inexistencia. Los actos jurídicos no solemnes son aquellos que no están sujetos a la observancia de ninguna de las formalidades o que la ley exige para su cumplimiento o también para su validez.
Otra subclasificación que admite el acto jurídico es aquella que hace referencia a aquellos actos jurídicos que se encuentran típicos o nominados en la ley y aquellos que son atípicos o innominados. Avanzando más en la materia, encontramos a los actos jurídicos de disposición y de administración. Los primeros, que son los de disposición, implican una disminución patrimonial y los segundos se dirigen principalmente a la conservación de los bienes que van a formar parte del patrimonio. Eh, También podemos referirnos a los actos jurídicos que son instantáneos, aquellos que son de ejecución diferida y aquellos que son de tracto sucesivo. Respecto a los primeros, queda más que claro indicar que estos, al ser instantáneos, van a producir sus efectos inmediatamente una vez celebrados, de manera que, realizada la prestación debida, va a desaparecer el vínculo contractual. Eh, Así las cosas, existen también los actos jurídicos de ejecución diferida. Estos son aquellos cuyos efectos se van cumpliendo progresivamente. Eh, También encontramos aquellos que se clasifican como actos jurídicos de tracto sucesivo. Y estos son aquellos en que el periodo de tiempo establecido por la ley o bien el periodo de tiempo acordado por las partes efectúa un efecto de renovación de sus efectos. Un ejemplo claro de un contrato o de un acto jurídico de tracto sucesivo es aquel contrato de arrendamiento, en donde vas surtiendo efecto en la medida o por el periodo que fija la ley en este caso o bien que fijan las partes. Ejemplo, A se compromete a arrendar a B el inmueble singularizado en la cláusula primera por un plazo de un año. Otra clasificación que admite el ordenamiento jurídico es aquel que hace referencia a aquellos actos jurídicos constitutivos, a aquellos traslaticios y los declarativos. Los constitutivos se dedican a indicar que se crea o se constituye un derecho o una situación jurídica. El ejemplo más claro de este tipo de acto jurídico es el contrato. A su vez, encontramos el acto jurídico traslaticio, en donde se transfiere un derecho que ya se tiene. Y por último, el declarativo no hace nacer meramente un derecho o bien transfiere un derecho que está en posesión del vendedor, en este caso de una de las partes, sino que se dedica a, en este caso, a limitar o a reconocer un derecho o una situación jurídica que ya se encuentra existente. Avanzando en la materia, encontramos los principios del acto jurídico. Lo cierto es que los principios del acto jurídico tienen su raíz constitucional de la mano del derecho a la identidad y a la dignidad personal, el derecho a la integridad física, la integridad espiritual, los derechos relativos a la familia, la seguridad social, entre otros. Y otro de los pilares que ampara los principios del acto jurídico es el pilar del derecho privado. Pilar del derecho privado que admite una subclasificación de fuentes que tiene que ver con la igualdad, con la libertad y la autonomía privada, la legalidad, el acceso a los bienes o a la propiedad, a la temporalidad, a la territorialidad, a la prueba, a no dañar injustamente a otro. Y aquí encontramos el amparo al abuso del derecho, a la imprevisión o resolución, a la inoponibilidad debido a la afectación
entonces de los derechos ya adquiridos, el enriquecimiento sin causa, la lesión enorme. Lo cierto es que esos constituyen principalmente los pilares para el entendimiento del acto jurídico.